El Evangelio es una experiencia tanto íntima como social. El Evangelio se vive de ambas formas. Se vive en intimidad, es un caminar muy íntimo, muy personal, pero el Evangelio también es una experiencia totalmente pública y social. De ahí le empieza a uno a hallar sentido, por ejemplo, a los registros que deja la Biblia, por ejemplo, en las cartas paulinas, cuando el apóstol Pablo escribe, ustedes son templos del Espíritu Santo, ¿no? Y por lo general, ese versículo, es que es el versículo por excelencia que le echan a uno en la cara para no hacerse tatuajes, ¿no? Es que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y no te puedes hacer tatuajes. Y me parece absurdo como minimizar el mensaje profundo del Evangelio a simplemente los tatuajes. Cuando Pablo empieza a decir eso, y yo conecto el Evangelio como una experiencia íntima y social, empieza a tener sentido porque cuando Pablo dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo, ahí es donde me doy cuenta yo que Dios habita en la gente. Dios no habita en los lugares, porque es que a veces nos pasa eso, ¿no? Queremos encontrarnos con Dios, entonces nos vamos de retiro a una cueva lejana para encontrarnos con Dios y no, es que Dios no está en los lugares. Ay, no, es que se me apareció el Señor Jesús en este café que me tomé, ve, aquí está Jesús. No, Dios no está en las tazas de café, lo siento. El Evangelio me deja a mí un registro de que Dios está en la gente, de que el templo de Dios es la gente. Tú y yo somos templo de Dios. Y ahí es donde yo le hallo sentido entonces a Pablo. Si tú, que eres mi hermano, eres templo de Dios, Dios habita en ti, yo a ti tengo que amar, tengo que respetarte y tengo que tratarte como el templo de Dios. Y si Dios habita en mí, es lo que tú debes hacer conmigo, es nuestro deber recíproco. Y ahí también cobra sentido lo que dijo Jesús. En esto reconocerá la gente que ustedes son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. No dijo nada de que en esto reconocerán que son mis discípulos, si guardan el sábado, si guardan el domingo, si no consumen vino, si no consumen cerdo, si no bailan, si no se hacen tatuajes. No, dijo una sola cosa. En esto reconocerán que son mis discípulos, si se aman unos a otros. Y ese debe ser el sello característico del cristianismo. Tal cual. Justo esto que estabas mencionando viene directo al tema principal, ¿no? Amar al prójimo. Porque también con esto que mencionabas, ¿no? Con, por ejemplo, teñirse el pelo de cualquier color, un tatuaje. eh, Muchas veces juzgamos a esa gente y realmente yo me encontré con gente con pelo teñido, con tatuajes que es mucho más humilde y más cristiana que realmente los que llevan traje y corbata. No digo que ahora sean todos malos los de traje y corbata, No, no, no. ¿no? Hay de todo, pero siempre es importante mirar los frutos, más allá del vaso exterior, ¿no? El vaso externo. Sí, mira, es importante aquí una cosa. Pensemos en Jesús. A mí siempre me gusta pensar en Jesús Sí, porque es, creo, en algún momento de mi vida le hallé sentido a que es necesario entender la Biblia a la luz de Jesús, no al revés, porque lo que yo hice por mucho tiempo en mi vida fue al revés. Tratar de entender a Jesús leyendo la Biblia. Y no, es Jesús el que explica la Biblia y no la Biblia la que explica a Jesús. Y yo me empiezo a imaginar a Jesús, eh, Dios hecho carne, viniendo aquí a este mundo a convivir con nosotros. ¿Cuáles fueron las formas físicas que escogió? Primero escogió nacer en una familia pobre, porque Jesús no era nada adinerado, era pobre, seamos honestos. No hay otra palabra para describir a tal Jesús. cual. Era una persona de una familia pobre. Eran tan pobres que cuando Jesús nació, María y José fueron a hacer al templo el sacrificio habitual por un recién nacido, porque la ley judía los obligaba, si un bebé nace, se ofrece un sacrificio. La ley levítica decía, si es una familia adinerada, tienen que ofrecer un carnero, ¿sí? Porque tienen plata, tienen de dónde pagar, y un carnero era costoso. Pero el Evangelio de Lucas deja un registro de que cuando Jesús nace, José y María van al templo a ofrecer un par de tórtolas. Y tú te vas a la ley levítica y ¿qué es lo que pasa? ¿Quiénes ofrecían las tórtolas? La gente pobre. Dice la ley levítica para los judíos. Y si la persona no tiene dinero porque es pobre, que ofrezca un par de tórtolas. Y eso fue lo que María y José ofrecieron por el nacimiento de Jesús, un par de tórtolas. Dios
hecho carne, Dios, el creador del universo, hecho humano, hecho un bebé, y con su familia yendo a ofrecer un par de tórtolas, un par de tortolitas porque eran pobres. Entonces mira esa forma física que escogió Jesús para revelarse. La gente dice, yo he escuchado un dicho muy popular que es, los bebés son humanos a medias, pero yo miro a Dios que escoge revelarse en toda su magnificencia en un bebé, y yo digo, wow, el lugar que escogió Dios de revelación es un bebé. O sea, Dios escogió Claro, explota. entre comillas, un humano a medias para escoger revelarse, y eso me parece fascinante. Y mira que a lo largo de la vida de Jesús se encuentran muchas formas más de su revelación física, y él fue creciendo en una familia pobre. Mira que el Evangelio deja registro de que Jesús era carpintero, y esas son como lo conocemos en la tradición, carpintero. Pero yo me voy a los textos griegos, cuando estudio los textos en griego original, en griego koiné, que es el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento, y yo leo que Jesús era carpintero, y lo dudo un poquito, como que me hace dudar, porque la palabra que usan para carpintero era tectón. Tectón en griego no es tanto un carpintero, un tectón es una persona que se dedica a trabajos manuales en general. Hoy nosotros diríamos un artesano. O aquí en Claro. Colombia, no sé si tú me entiendas de pronto en Argentina o en otros países de Latinoamérica, aquí en Colombia le decimos un todero. Un todero es una persona que, pues, por lo general es de clase baja media y que trabaja en lo que sea. O sea, si tú le dices, parcero, necesito que alguien me arregle el baño de mi casa porque se me dañó, ese man le va a decir, yo le hago, de una. ¿Sí? Parcero, no, es que mire que se me rompió aquí esto del carro y necesito que me lo arreglen. El todero dice, de una, se le tiene, se lo hago. Ese era Jesús. Jesús era un tectón, era un todero, era un man de una familia pobre que se tenía que rebuscar la vida como fuera, porque si no se moría de hambre, él y su familia. La tradición ha traducido la palabra tectón como carpintero, pero en realidad a mí me gusta pensar en Jesús como ese hombre, ese humano que se identifica tanto con nosotros, que sabe lo que es vivir del día a día, que sabe lo que es pasar necesidades financieras, que tú tengas que hacer el trabajo que sea que te salga porque necesitas sobrevivir, porque necesitas comer. Y sigo avanzando en la vida de Jesús y me encuentro con más formas de revelación en su físico. Y es que si era de una familia pobre, probablemente su vestimenta representaba también su condición económica. Y esa condición económica de Jesús, pues no le permitía comprarse las púrpuras más caras, porque en esa época los trajes púrpura eran como los más, wow, los que más volaban la mente. Pero Sí, resulta que Jesús era pobre, así que su vestimenta correspondía a eso, a esa economía humilde que manejaba. Así que lo que me dijiste ahorita, la apariencia de la gente, o sea, miro a la gente y miro tanta diversidad, algunos con el pelo teñido, otros con tatuajes, otros que con aretes, otros de corbata, de vestidos hermosos, porque es que a mí la gente me dice a menudo como, pero entonces tú lo que quieres es que todo el mundo se vaya a la iglesia en minifalda y en ropa interior, y yo les digo, no, 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 yo no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que si tú te quieres ir a la iglesia con una corbata o un vestido, con lo que sea, está bien, hazlo si te nace del corazón. Pero si por otro lado hay otra gente que tú ves que va a la iglesia en bermudas, con zapatos deportivos o con mangas cortas, hey, eso tampoco es problema y no es ningún asunto para mirarlo, porque Jesús muy probablemente era esa persona. Jesús muy probablemente era esa persona que iba a la sinagoga con esas bermudas, con esas mangas cortas y no iba de corbata. Bueno, hablemos de esa época. No iba de púrpura a la sinagoga, no se sentaba con los vestidos más lujosos ni con las sandalias más lujosas a congregarse, sino que era un tipo que con lo que le permitía su economía accedía a la ropa que se ponía, que muy seguramente era esa ropa que le causaba mala fama. Un amigo suele decir algo maravilloso que a mí me encanta esa frase, y es, Jesús era un tipo de mala fama entre las gentes de buena fama. picante. No, tremenda frase. Y es verdad, yo creo que esto que vos mencionás sucede mucho y en este nuevo despertar, en este nuevo resurgimiento, ¿no? de esta generación, hay que poner esto que sea, vamos a decir, un mandamiento, ¿no? de la nueva generación.
amar al prójimo de verdad, no juzgarlo, porque por ahí, como vos mencionabas, condiciones económicas, no puede acceder a lo que nosotros accedemos, pero eh, puede acceder a algo que para él está bien. ¿En qué sentido? En economía, y por ahí tiene otros gustos y no podemos obligar a todos que tengan el mismo gusto, Sí, obviamente. es que mira, yo digo a menudo, eso es lo maravilloso también de la comunidad del Evangelio, porque el Evangelio, Pablo, el apóstol Pablo utiliza una palabra que me parece maravillosa en una de sus epístolas. No tengo la epístola presente ahora en mente, pero ustedes que están ahí conectados y pueden acceder, googleenla. Pablo utiliza la palabra la multiforme gracia de Dios. Y me encanta esa palabra, multiforme, porque ese es el Evangelio. El Evangelio es una experiencia multiforme y la gente que conoce a Dios y la forma en que Dios se revela a los corazones de las personas es una manera multiforme. Yo soy profesor, te lo dije al iniciar, y mira, cuando yo tengo un Sí, estudiante, yo me enfoco en las necesidades específicas de ese estudiante. Yo tengo por ejemplo, te doy un ejemplo de la vida real. Uno de mis estudiantes, yo tengo muchos estudiantes, pero uno de ellos es sí, autista, tiene autismo. Y cuando yo doy clases a este estudiante mío que tiene autismo, yo abordo mis clases totalmente distinto a cuando le doy clases a un niño de 5 años o a cuando le doy clases a un señor de 50 y tantos, porque también tengo clases con adultos mayores y yo abordo las clases de forma muy distinta. Yo pienso en Dios de esa forma, de cómo se revela Dios a las personas. Se revela Dios a esa persona porque tiene necesidades específicas, como un autista, como un niño, como un adulto mayor, y a todos se nos revela de una manera distinta, pero nos revela lo único que importa, que es una cosa: Dios es amor. A mí me encanta, y volviendo al tema inicial que aquí está, tú lo dejaste fijado en el sí, comentario, amando al prójimo, amando posta, amando de veritas, es neta, verdad. dirían mis compadres mexicanos, neta. Y me encanta porque cuando Jesús le preguntaron, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Precisamente se refirió a eso, al amor. Esa historia me encanta cuando se aborda esa historia, porque a Jesús siempre que los maestros sacerdotes le hacían alguna pregunta era con ánimos de hacerlo caer, era como con ánimos de ponerle una pregunta que cualquiera que fuera la respuesta era malo, como cuando le preguntaron si debían pagar impuestos, ¿no? Si Jesús decía, no, no hay que pagar impuestos, pues iban y lo acusaban con el prefecto. Y si Jesús decía, sí, hay que pagar impuestos, pues de una vez todos los judíos se le venían encima porque todos odiaban al imperio romano. Entonces, por donde fuera que Jesús respondiera, estaba mal. Lo mismo fue esta pregunta, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Entonces, si Jesús decía, no hay mandamiento más importante, todo el pueblo judío se le iba encima porque la ley de Moisés era intocable. Pero si Jesús decía, el mandamiento más importante es este, entonces de una vez todos los fariseos, entonces tú, ¿por qué no lo cumples? O sea, por donde fuera, iba a estar mal la respuesta, pero Jesús les responde con algo que ya había estado escrito desde el Pentateuco. Jesús les responde con algo que también el maestro Gilel, que era un maestro fariseo de mucho renombre y muy respetado, lo había dejado consignado también, que posteriormente fue incluido en, eh, no en la Torah, ¿cómo es que se llama? En el Talmud posteriormente fue incluido. Jesús les responde citándoles a Moisés y citándoles a Gilel, o sea, citándoles a dos pesos pesados. Jesús les dice, mira, el mandamiento más importante es este: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el mandamiento más importante. Y luego agrega Jesús, y el segundo es parecido: ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y el maestro fariseo que le hace la pregunta le dice, maestro, has respondido bien, no tengo que decirte. O sea, lo que inicialmente era una pregunta que era triquiñosa, que era para hacerlo caer, deja boquiabiertos y calladitos a los maestros fariseos, porque Jesús les responde citándoles a Moisés y a Gilel. Y me encanta esa parte porque luego agrega Jesús, en eso se resume la ley y los profetas. O sea, en eso se resume básicamente toda la Torá, toda la Biblia, toda la Escritura. Tú puedes pasar toda tu vida sin leer la Escritura, pero si entiendes eso, decimos aquí en Colombia en un dicho popular, por lo que es un país tan católico, si tú entiendes el amor, ya fuiste a misa.
Ese es el dicho popular en Colombia, ¿no? Usted ya fue a misa, parcero. Y estaba yo escuchando una reflexión de alguien que hablaba sobre Sí, esto, de amor a Dios y amor al prójimo. Y quiero compartir hoy esto porque fueron reflexiones que a mí me surgieron de ello. Y es que la persona a la que escuchaba me decía, mira, lo más importante es amar a Dios, porque lo dijo Jesús, hay que amar a Dios con toda mi mente, con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. Y el segundo mandamiento es parecido, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esta persona que estaba hablando me decía, mira que dice que el segundo mandamiento es parecido. Y se pega de esa palabra, parecido. Parecido no es igual. Quiere decir que amar a Dios es más importante que amar al prójimo, ¿no? Y yo estaba pensando, uy, no sé, algo no me cuadra, no sé, yo no veo a Jesús, no veo a Jesús ahí. Yo veo a Jesús y Jesús siempre le importó fue ponerse en los zapatos del otro, ponerse en la situación del claro. otro. La empatía lo solía caracterizar. Entonces yo me puse a revisar, pues abordando el tema ya más gramatical, el tema filológico, me puse a revisar el texto original en griego. A mí me encanta siempre revisar el griego y el hebreo. Y mira que ahí estaba Jesús en esa partecita y me encuentro cuando él dice, y el segundo mandamiento es similar. Y yo me topo con la palabra similar y veo que en el texto griego dice homoía. Homoía es una palabra que nosotros conocemos en español, es un prefijo que utilizamos en nuestro idioma, que nosotros lo conocemos como homos o como homo. La palabra homoía nosotros en español la utilizamos para palabras como homogéneo, por ejemplo. Cuando decimos que algo es homogéneo es porque es igual, ¿no? Una mezcla homogénea, un grupo de personas homogéneo. Cuando, por ejemplo, cuando hablamos de orientación sexual, homosexual, es la persona que se siente atraída por el Por el mismo, mismo sexo. También claro. decimos en la universidad, tuve que homologar mi título, homologar mis notas de tal asignatura, de tal seminario, homologar es ponerlas igual para que sean válidas. Homoía es mismo, homoía, homos es igual. Básicamente Jesús lo que está diciendo, el mandamiento más importante es amar a Dios. Y luego dijo, y el segundo es homoía, el segundo es idéntico, el segundo es la misma vaina, parceros. Ama a tu prójimo como a ti mismo, porque es que si tú amaste a tu prójimo, ya estás amando a Dios. Y ahí cobra sentido también lo que enseñó Jesús. Llegará el día en que muchos de ustedes dirán, Señor, Señor, pero en tu nombre sacamos demonios y enseñamos. ¿Por qué dices que no nos conoces? Y él dice, porque estuve preso y no me visitaste, porque estuve enfermo y no me ayudaste, porque estuve desnudo y no me diste ropa, porque estuve hambriento y no me diste comida. Y agrega Jesús, porque todas esas cosas que dejaste de hacerle a esos pequeños, me las dejaste de hacer a mí. Y todas esas cosas que le hiciste a esos pequeños, me las hiciste a mí. Es decir, amar al prójimo, servir al prójimo, perdonar al prójimo, ponerme en los zapatos del prójimo, ser amable con el prójimo. Es una representación totalmente válida del amor de Dios. Amar al prójimo es amar a Dios. Hacerme amigo del prójimo es hacerme amigo de Dios. Y ahí empiezan a tener sentido esas palabras de Jesús abordando este tema que tú escogiste para hoy que me parece fascinante, amando al prójimo, que es tan fácil cuando el prójimo piensa igual a mí o actúa igual a mí, pero que es tan Sí, difícil, sobre todo con la gente que no se parece a mí en nada. ¿Sí? Para los conservadores, ¿cuál es ese prójimo difícil de amar para los conservadores? Pues esos liberales, ¿no? Esos liberales que les gusta el hip hop cristiano y el rock cristiano, esos son difíciles de amar. Pues hombre, ponte en la tarea de amarlos, porque es que esos liberales son recipientes de la gracia de Dios. Y los liberales, ¿no? Que están en este lado, uy, no, pero es que a mí me cuesta mucho trabajo esa gente conservadora, esa gente tradicional, esa gente que todo le parece pecado. Pues, parcero, es que es tu prójimo y precisamente ahí es donde vale la pena ponernos en sus zapatos y amar a Dios. Jesús enseñó, de nada te vale que ames a las personas que también te aman. No haces nada. claro. Pero luego dijo Jesús, pero atesoras ganancias en el cielo, haces tesoros en el cielo si amas a los que te odian, si amas a los que te hacen daño, si amas a los que actúan contra ti, ahí estás haciendo grandes tesoros en el reino de los cielos. Yo creo que la base del mensaje de este programa, eh, todos los pilares que vos acabas de decir, se trata de esto, de amar. Y Dios
como vos mencionabas, ¿no? Que el segundo mandamiento que daba es igual, amar al prójimo como a uno mismo, ¿no? Muchas veces nosotros nos amamos, no, ¿viste cuando tomamos una decisión que sabemos que es más o menos, que la gente lo ve, pero nosotros decimos, no, pero yo me siento bien? De igual forma, tenemos que amar a nuestros hermanos que piensan diferente. O como vos mencionabas, ¿no? Los cristianos liberales que escuchan por ahí otro género de música. Tenemos que aplicar la misma fórmula que usamos para amarnos a nosotros mismos, para amar a nuestro hermano, porque también justo dijiste algo que fue muy fuerte. Eh, de nada nos sirve amar a gente que piensa igual que nosotros, porque es lo mismo, ¿viste? El desafío está en esto, en amar realmente al que es diferente. Y obviamente el cristianismo se trata de esto, de mucha gente diferente, rota por decir, pero que estamos unidos para buscar a Dios y para demostrar y llevar este amor, este gran mensaje, ¿no? Que yo lo titulo el mensaje del rey. Mira que mientras decías eso, yo pensaba también en gente con quien yo tengo luchas para amar, porque es que, parceros, yo no soy perfecto. Yo a menudo digo, Sí, yo no soy un ejemplo a seguir. No me tomen como ejemplo a seguir. Aprecio muchísimo que sigan mi contenido y todo, pero no me miren a mí, miren a Jesús, miren al parcero, miren al Jesús, que ahí es donde vamos a empezar a darle sentido a este caminar espiritual. Yo tengo un montón de totalmente. luchas, yo tengo un montón de luchas, sí, aquí yo soy totalmente sincero, tengo un montón de luchas con esto del amor al prójimo también. Yo creo que el amor al prójimo es central, amor es el mensaje central del Evangelio y el amor tiene un montón de aristas y de matices. Y en medio de estos matices y de estas aristas que tiene el amor está la política. La política es un tema bien candente, bien Pica, picoso. pica. Sí, bastante, porque incluso dentro del mismo contexto cristiano tenemos cristianos de izquierda, cristianos de derecha, ¿sí? Cristianos un poco más progresistas, cristianos de corte más democrático, más conservador. En fin, dentro de la política también hay muchos colores para el cristianismo. Nada más miremos hace un par de semanas las elecciones en Estados Unidos, nosotros latinoamericanos, criollos 100%, cero gringueza, y ahí estábamos peleando por si ganaba Trump o por si ganaba Biden, y estábamos dándonos palo, y ninguno de nosotros tiene ni siquiera acceso al voto norteamericano. Ya estábamos dándonos palo entre cristianos porque unos apoyaban a Biden y otros apoyaban a Trump. Entonces miremos la política. Yo pienso también en la política de mi país, que bien picosa, vivo en un país totalmente polarizado en términos políticos, izquierda, derecha, centro izquierda, progresismo, etcétera. Y aquí en Colombia hay dos personajes que, mejor dicho, aquí nos dibujan la vida política a diario. Hay dos personajes, la gente, si aquí hay gente conectada de Colombia, pues sabrán de quiénes hablo, de quiénes son esos dos personajes. Y mira, a mí esos dos personajes me enervan, me fastidian, me enojan los dos me enojan, porque soy una persona que ama la política, soy también politólogo apasionado, no politólogo profesional, pero politólogo apasionado. Me apasiona la política como ciencia, pero no como lo que conocemos hoy, que me parece más bien un marketing. Ese tipo de política que se hace hoy es más marketing. Pero la política como ciencia me apasiona, por lo tanto soy súper crítico con la política. Y estos dos personajes que dibujan los contextos políticos de mi país día a día me fastidian Sí. enormemente. Yo he llegado a tener situaciones en las que pierdo mi paz, pierdo mi tranquilidad por pensar en lo que dicen esos dos personajes. Me fastidia enormemente, tanto el de un polo como el del otro. Y un día yo reflexionaba en lo que te acabo de decir. En esto reconocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Y ese los unos a los otros abarca todo el mundo, abarca a la gente que yo conozco y a la gente que no conozco. Y pues estos personajes de la política colombiana que a mí me fastidian muchísimo, yo ni idea, no los conozco, no he tenido nunca la oportunidad de saludarlos y decirles, mucho gusto, me llamo Cristian y no estoy de acuerdo con lo que usted piensa. Nunca he tenido esa oportunidad de decirlo, pero precisamente porque el Evangelio me llama a amar a los que piensan diferente a mí, un día me puse en la tarea de orar por esas figuras políticas que me fastidiaban, y oré por tal persona con nombre propio, y oré, y a mí me gusta orar haciendo caminatas. Yo oraba haciendo mis caminatas en el parque, y mira que empecé a sentir
algo maravilloso, que es la experiencia de humanizar al otro, humanizar al prójimo. Y eso es súper necesario, ver al prójimo como un ser humano, como un igual a mí, como un homos, es idéntico a mí, es una persona que tiene sentimientos, es una persona que también tiene emociones, es una persona que se enoja, es una persona que llora, es una persona que se siente triste, es una persona que tiene una familia, que ama a sus hijos, que ama a sus hijas, que ama a su esposa, a su esposo. Son personas que viven en los mismos contextos que yo vivo, es gente que come todos los días y que va al baño también todos los días y orina y defeca. Son iguales a mí. Y cuando empiezo a orar por ellos, se me van abriendo los ojos y me voy dando cuenta de eso. Hey, Chris, esa gente que tanto odias de la política también es igual a ti. Y ese es Tal un cual. prójimo por el que Jesús murió. Y ese es un prójimo en el que su gracia también es vertida. Y ese personaje político que tanto odias también es un prójimo que revela la imagen y la semejanza de Dios. Y orando por estos personajes de la política, empiezo a verlos como seres humanos. Dejo de verlos como personajes de farándula y empiezo a verlos como seres humanos. Empiezo a ver más sus arrugas en la piel, sus canas en el cabello, ¿sí? sus falencias al caminar, porque ya son viejos. Y dejo de ver a un personaje que me enerva y que me quita la paz y empiezo a ver a un ser humano necesitado. Y ahí es que quiero compartir esto porque creo que este tema de la política a muchos nos toca también. Y es válido también orar por esos personajes que nos quitan la paz, incluso gente que no conocemos, personajes de la política, youtubers, ¿sí? Ese hater que me sigue en redes sociales y que siempre me deja comentarios de jajaja, ja, ja, usted es un tonto porque tal cosa, a ese también hay que amarlo. Sí, totalmente. Es difícil, ¿no? Yo creo que vos, tanto como yo, lidiamos también con haters, que bueno, a veces escriben por privado, escriben cada mensaje, pero tenemos que aprender acá en Argentina decimos mucho tomarlo con soda, así alegre, reírnos, porque si nos amargamos, nos enfermamos, nos arrugamos, y no vamos a cambiar la situación enojándonos. Tenemos que, de todo lo malo, tenemos que tomar lo bueno o mirarle el lado positivo. Más allá de que, bueno, la cuarentena, la pandemia por ahí es todo muy pesado, pero tenemos que sacarle provecho. Y esto del amor justamente viene al caso. Tenemos que amar, y hoy más que nunca, amar a aquellos que están lejos, ¿no? Y llevar un contenido eh, que muestre que realmente hay esperanza, y que no hay esperanza nada más para los que están en un templo o para los que visten de tal forma o piensan o escuchan diferentes músicas. La salvación es accesible para todo aquel que la quiera recibir, que la crea, y tenemos que enfocarnos en esto. Y no solo nosotros, sino también todos ustedes que están viendo este video, que quieran llevar el mensaje a familiares, amigos, háganlo genuinamente y con esta libertad que Dios da, ¿no? Dios nos da libre albedrío y usémoslo bien. Llevemos este evangelio con libertad. No tratemos de encasillar ni atar a la gente porque cuando vamos muy estructurados, la gente nos escapa. Yo estoy estudiando marketing y nos enseñan mucho a captar la atención de la gente. Y la gente, vos cuando vas directamente, ponele con algo muy estructurado, te va a escapar. La gente está esperando que le llames la atención y que le digas algo o muestres que capte, que lo deje pensando. Entonces es el tiempo de ser más estratégicos. Yo pienso también, hablando en términos de marketing, ahorita que lo mencionas, yo hace poquito hice un post que creo que se aplica muy bien si lo queremos poner en Sí, términos más de metafóricos o de analogía. Y es que si nosotros somos, somos el testimonio que Dios da en este mundo, pongámoslo en términos de marketing, nosotros somos los posts, nosotros somos las publicaciones de Dios en claro. este mundo. O sea, tú y yo aquí, en este mundo, en los contextos en los que vivimos, somos lo que Dios publicó hoy. Hoy Dios abrió sus redes sociales, abrió su Instagram, abrió su Facebook y posteó a, a Ezequiel. Ahí, ya estás tú posteado. Ese es el post de Dios de hoy.
14 de noviembre, ¿sí? Ese fue el post. A ver, ¿cuántos likes recibió Dios? ¿Cuál fue tu alcance como post para mostrar el amor de Dios? ¿Sí? Dice Santiago, ok, muy linda tu fe, pero ¿dónde están tus obras? Porque la fe sin Tal cual. obras es muerta. ¿Y esas obras cuáles son? Pues no son obras de que si te vestiste de corbata, no son obras de que si te peinaste o que si te teñiste el pelo, no son obras de que si hoy diste un estudio bíblico, no, son obras de qué hiciste hoy que pusiera en el centro del mundo al prójimo y a Dios. Esas son las obras de las que habla Santiago, porque el centro del Evangelio es el amor. Y Santiago, el apóstol Santiago me confronta a mí cuando leo la escritura diciéndome, hey, Cris, muy linda tu fe y todo, sí, maravilloso, pero ¿qué hiciste hoy por el prójimo? ¿Cómo le demostraste al prójimo hoy el amor de Dios? Ese prójimo que fue tu mamá que hoy te invitó a almorzar a su casa. Dime, ¿le lavaste los platos de la comida sucios después de que terminaste de comer? ¿Cómo le mostraste el amor a Dios? Ese amigo que te escribió un mensaje a preguntarte, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido después de la ruptura con tu pareja? Le diste las gracias a esa persona por preocuparse por ti, por haber pensado en ti, por el tiempo que dedicó. ¿Mm? Esa tía que tienes enferma, que está en una fase terminal de cáncer, ¿fuiste a visitarla hoy? Esa es la forma en que el apóstol Santiago me confronta a mí diciéndome, muy linda tu fe, pero ¿dónde están tus obras? ¿Qué estás haciendo con tu prójimo? Porque el centro del Evangelio siempre es el otro. Y es hermoso porque es pensar en el otro como pienso en yo mismo, como pienso en mí mismo. Y Jesús lo dijo de esa forma, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y ahí es que empieza a tener sentido. El centro del Evangelio es el otro, el prójimo, porque es tan importante como lo soy yo. Jesús lo expresó en algo así como la regla dorada. Hazle a otros lo que quieras que te hagan a ti. Claro. Y bueno, no tengo mucho más para agregar. La verdad que el tema de hoy fue picante pero necesario, ¿no? Va a haber mucha gente que nos va a agradecer después, pero muchas gracias. Primeramente te quiero agradecer yo por este tiempo que aceptaste. La verdad que yo te sigo hace rato y poder tener un like con vos, la verdad que es importante, porque realmente en el live de hoy me sirvió mucho a mí, ¿no? Yo te puedo decir, hablar por mí, hay partes donde que vos dijiste que crecí, que me fortalecí, eh, y que quizás no estaba dándole mucha atención o no estaba teniendo una mirada más amplia. Mira que cuando dices eso, cuando mencionamos eso de la mirada amplia, quiero que miremos también lo cotidiano, porque solemos espiritualizar demasiado la escritura. La escritura, Totalmente. muchos de nosotros cuando la leemos solemos acercarnos a ella con una visión demasiado mesiánica y con una visión demasiado apologética o con una visión demasiado escatológica, ¿no? Entonces leemos la escritura para estudiar las profecías y empezamos a pensar en el futuro y qué es lo que va a pasar, y nos acercamos a la escritura con una visión totalmente mesiánica, entonces mejor dicho, que es que esto es lo que pasa, es que en Sí. griego y en hebreo significa tal cosa, y uno pensando, mejor dicho, en las cosas más profundas del universo, y nosotros veamos a un Jesús que andaba hablando de parábolas de viudas, parábolas de ovejas, parábolas de semillas de mostaza, y era la cosa más sencilla del mundo lo que él nos contaba. Es verdad. Entonces, mira, cuando tú dices de mirar más allá, de ampliar nuestra vista, yo quiero enfocar eso en ampliar nuestra vista hacia lo cotidiano, porque el mensaje de Dios, el Evangelio, es cotidiano. Dios nos dejó palabra viva y eficaz para nuestro día a día, porque quiere que nuestra calidad de vida, que nuestro día a día, nuestra cotidianidad, nuestros contextos y realidades inmediatas, hoy 14 de noviembre de 2020, Dios quiere que este 14 de noviembre de 2020 y lo que rodeó este día sea significativo para ti y para mí, en lo cotidiano. Yo a menudo utilizo la expresión evangelismo de lavar platos. Es una expresión que utilizo muy a menudo. Ahorita te di el ejemplo. Y es porque en algún momento de mi vida yo soy la única persona, pues, entre comillas, oficialmente cristiana en mi familia. Por lo tanto, mi papá, mi mamá, mis hermanas, todos los demás, ellos no asisten a ninguna iglesia, no se congregan en ninguna iglesia. Eh, y en términos religiosos no son muy practicantes.
son creyentes, pero no son muy practicantes, y en algún momento de mi vida yo dije, Cristian, tienes que estar haciendo algo mal, algo tienes que estar haciendo mal porque tu familia no se ha convertido, no ha aceptado la verdad presente. Y me condené por muchísimos años con ese pensamiento y me culpé a mí mismo y sentía que Dios estaba desilusionado de mí por eso. Pero mira que algún día fue que entendí lo del evangelismo de lavar platos, porque me di cuenta que la mejor forma de evangelizar a mi familia, de mostrar el amor de Dios, era haciendo algo que en mi casa, por lo menos hasta el año en que yo viví con mis papás antes de que me fuera de la casa, eh, era siempre un tema de pelea. Recuerdo que en mi casa siempre se peleaba porque mi papá o mi mamá hacían la cena o el almuerzo y siempre era la discusión, bueno, ¿quién va a lavar los platos? A nadie le gusta lavar los platos, por lo menos en mi casa, mucho menos las ollas. Las ollas grandes eran, ok, yo lavo los platos, pero uy, las ollas no. Y era un tema de peleas, en mi casa se peleaba por eso y discutíamos y nos enfadábamos 2, 3 días porque nadie quiso lavar los platos y ahí duraban los platos 2, 3 días sucios en la casa de mis papás porque nadie, ni yo, ni mis hermanas, ni mis papás querían lavar los platos. En algún momento llegamos a una discusión tan fuerte, mira que llegamos a una discusión tan fuerte por lavar platos, mira esas tonterías por las que peleábamos y llegamos a una discusión fuerte porque nadie quiso lavar los platos y yo dije, uy, no quiero que esto siga siendo la cotidianidad en mi casa. Así que yo me levanté y yo dije, yo los lavo. No quiero hacerlo, pero los voy a lavar. Y los lavé las ollas, lavé todo. Al día siguiente yo dije, no quiero volver a tener esa pelea que tuvimos ayer porque fue una pelea muy fea. Así que nadie dijo nada, terminamos, yo recogí los platos y me los llevé inmediatamente a la cocina y los lavé todos porque no tenemos máquina de lavar platos, toca lavarlos a mano y los lavé. Al tercer día fue lo mismo, almorzamos, cenamos, me llevé inmediatamente los platos y me di cuenta que por 3 días no había habido ninguna pelea, cosa que era de todos los días, pelear por quién lavaba los platos. Mira, yo llevaba 3 días lavando los platos y no había pelea alguna en la casa. Todos nos amábamos, todo paz y amor, todo genial. Seguí haciéndolo por 1, por 2 semanas, por un mes, por 2 meses, lavando los platos todos los días. Hasta que en algún momento, después de varios meses, no recuerdo cuántos meses, terminamos de almorzar y mi hermana dijo voluntariamente, yo lavo, yo lavo los platos. Ese para mí es el reino de Dios. Eso para mí es evangelizar a tu familia, es lavarle los platos sucios a la persona que cocinó. Y hay más evangelio en lavar los platos sucios que en sentarte a hacer un estudio de